Arqui, Eh, disculpen, no me nombró. espérame un segundo. Ya. Iván David, ¿estás? Presente, arquitecto. Gracias. Joan Paul, Presente. gracias. Heidi, ¿estás? Presente. Gracias. Steven Daniel, ¿estás? Presente, Arqui. Gracias. Milena, ¿estás? Presente. Franco Alejandro, ¿estás? Presente. Dominic, ¿estás? Presente. Gracias. Derek, ¿estás? Presente, Arqui. Y Steven Alfredo, ¿estás? Presente, Arqui. Ok. Dominic, ¿qué ha pasado que no has venido a las últimas clases? Es la primera clase de este parcial que te veo. No, sí, sí he venido. Creo que falté a dos clases, pero fue por unos inconvenientes. Y la otra fue porque no estaba aquí. Bueno, o sea, es la primera asistencia que te tengo. Pero bueno, bueno, chicos, como les estaba diciendo, el día, el día sábado hicimos un pequeño trabajo que lastimosamente por el tiempo ya no pudimos revisar. Entonces, lo que les iba a pedir era para que el día sábado hagamos una pequeña presentación, ¿ya? Hacemos por grupos, ¿sí? ¿Me escuchan? Chicos, Sí, sí, aquí sí se le escucha. bueno, bueno, chicos, el día sábado les di una pequeña remembranza de lo que fue la revolución industrial, ¿ya? Entonces hoy vamos a continuar y con esta clase ya acabamos lo que es revolución industrial, que es lo importante. Y sobre todo, como les decía, lo importante de esto es que se entienda cómo fue el nacimiento del capitalismo. Sí, bueno, me avisan si se está compartiendo mi pantalla, por favor. No sé si están viendo mi pantalla. Chicos, Sí, Arqui, sí se ve. muchas gracias. Bueno, lo importante de esto, o lo que les estaba, o lo que les estaba comentando el día sábado, es entender cómo, uy, es cómo esto afecta, bueno, esto primero no es, si bien es cierto, es una clase de historia, pero hay que entender que esto afecta también, o de cierta manera afectó a la arquitectura, porque cuando se empieza, o cuando existe un capitalismo, uy, Arqui, disculpe, sí, ya está mostrando la diapositiva. no, ahorita me di cuenta que no estaba. Ah, Muchas gracias, no sé, mil disculpas. Pero bueno, lo que les quería decir es que lo importante de esto es de entender que con el nacimiento del capitalismo se modifica o se cambia la arquitectura. Empieza a haber una etapa que se le llama arquitectura contemporánea, o como los franceses lo llamaron, contemporaine, la arquitectura contemporánea. ¿Por qué se da esto? Es porque primero que la industria empieza a crecer. Si ustedes se dan cuenta, nuestra profesión depende muchísimo de la industria.
Depende muchísimo, muchísimo de la industria. Uy, algo hice. Ya. Depende muchísimo de la industria porque quien produce los materiales de construcción es la industria. Entonces, en este punto, la industria empieza a crear nuevos materiales de construcción, ¿sí? Y con esta creación de nuevos materiales de construcción, se empieza o empieza a cambiar, uy, empieza a cambiar radicalmente la forma en la que nosotros percibimos a la arquitectura. Tomemos en cuenta que la arquitectura termina siendo algo o un reflejo de la sociedad. No sé si es que ustedes han escuchado a Octavio Paz. Chicos, ¿están ahí? Chicos, ¿están ahí? Sí, Arqui, aquí estamos. No sé si ustedes han escuchado a Octavio Paz o han leído a Octavio Paz en el colegio. Sí, Arqui. Sí, ¿qué dice Octavio Paz sobre la arquitectura? Bueno, primero, ¿quién es Octavio Paz? ¿Saben quién es Octavio Paz? Bueno, para quienes no saben, Octavio Paz, primero es mexicano, segundo, él es un literata o un ensayista. Bueno, también fue un político mexicano, ¿no? Pero él es un premio Nobel de literatura, Octavio Paz. Eh, pero Octavio Paz decía que la arquitectura es un reflejo de la historia. ¿Por qué decía esto, Octavio Paz? Porque sencillamente nosotros en arquitectura producimos lo que tenemos a mano, o lo que producimos es un reflejo de la historia o la historia de la sociedad. ¿Aló, aló? ¿Alguien dijo algo? Entonces, Octavio Paz lo que decía es que la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. ¿Qué significa que esto, que es el testimonio insobornable de la historia? Es que primero insobornable es que no se puede sobornar, ¿no es cierto? Entonces nadie puede inventarse nada. Pero Octavio Paz decía que es el testimonio insobornable de la historia, sobre todo porque la historia habla mucho sobre la clase de sociedad que tenían o que se tenía en ese momento. Entonces, por ejemplo, los romanos no podían producir o no podían hacer sus construcciones en acero porque ellos no tenían ese acero, no tenían esa industria, esa es la industria metalúrgica. O nosotros no podríamos hacer, bueno, sí podríamos, pero sería muy caro y muy innecesario. Nosotros hacer obras por ejemplo, en Bareque o como antes hacían en Tapial. No sé, las construcciones de antes hacían todo en Tapial porque era muy artesanal y nosotros ya tenemos otras tecnologías. Entonces, con el nacimiento del capitalismo, empieza a haber un cambio en la sociedad, un cambio radical en la sociedad y sobre todo también en la cultura, porque ya no tenemos una cultura monárquica o una cultura feudalista o una cultura más hacia el esclavismo, sino empieza a cambiar completamente la cultura. De hecho, en Estados Unidos, en América, en Europa, se empieza a abolir el esclavismo. Entonces, empieza a nacer una sociedad emergente, una sociedad que es la burguesa. Y la burguesía lo que hace es crear nuevas industrias o nuevos tipos de industrias. Por eso es muy importante el- la revolución industrial. La revolución industrial en la arquitectura completamente, cambia completamente la forma de producir arquitectura.
A esta época o a la revolución industrial, nosotros le llamamos, dentro de la arquitectura, le llamamos la arquitectura del hierro, ¿sí? O a la arquitectura industrial también. Y además que tiene, o su auge nace en esta época. Empieza a haber nuevas obras u obras completamente distintas a las que se hacían antes de la revolución industrial. Por ejemplo, en esta época se construyen los puentes de acero. En esta época se construye, por ejemplo, los palacios de cristal. No sé si es que ustedes han escuchado o han leído sobre Jock Paxton y el Palacio de Cristal. Es en esta época lo que se construye. Por ejemplo, la Torre Eiffel de Gustave Eiffel en París se construye en esta época. Eh, la Torre Eiffel, solo como un preámbulo, como un paréntesis dentro de esta conversación, la Torre Eiffel es el ícono o el monumento más icónico a nivel mundial. Cuando ustedes ven una forma o de una A, inmediatamente, bueno, no solo ustedes, sino todo el mundo, asume que es la Torre Eiffel, ¿no? Pero bueno, la arquitectura de hierro tiene un auge súper fuerte y súper importante en esta época. Además, eh, que en esta época existe una creación gigante de materiales. Empieza a ver el hormigón armado, el hierro, el acero, el vidrio, el aluminio. Se empiezan a crear un sinnúmero de materiales y gracias a esta construcción, a esta creación de nuevos materiales, empieza a cambiar radicalmente la arquitectura. La revolución industrial transforma completamente el quehacer de la arquitectura. Todos los... Y de hecho también en esta época, bueno, no, ya en épocas anteriores empieza o nace la arquitectura ya como profesión, o sea, no solo como oficio, sino como profesión. Pero en esta época es cuando toma fuerza la arquitectura ya como profesión. Y en esta época o, o en esta, o en esta parte de la historia, se empieza a incorporar nuevos materiales en la construcción. No significa esto que no se seguía construyendo con los materiales anteriormente utilizados, pero con la nueva incorporación de materiales se empieza a modificar completamente la arquitectura. Sobre todo porque empiezan a haber elementos prefabricados. ¿Qué significa esto de los elementos prefabricados? Que uno construía en taller, se construía todo en taller y se llevaba a obra. Lo que ahora se utiliza, ¿no? Por ejemplo, el vidrio se construye en taller o en una fábrica y se los lleva a obra. La cerámica, igual. Eh, Elementos de acero, por ejemplo, vigas, columnas, se les fabricaba en taller y se los llevaba a obra. ¿Qué ayudaba esto? Que primero existía menor desperdicios de materiales y además que ayudaba un montón en el tiempo de duración de las obras. Ya vamos a ver, por ejemplo, los palacios de cristal, el palacio de cristal de Joe Paxton. eh, Se fabricó, bueno, primero como un preámbulo, ¿no? Paxton era me parece que era, bueno, no era arquitecto, me parece que era jardinero o algo así, o un industrial o un fabricante o, bueno, un inventor. Y a él le piden que haga un palacio que sea completamente desmontable. Entonces la idea de él fue hacer todo en estructura de acero. Y posteriormente, porque eso se lo hizo para un, se me fue el nombre, para un congreso, para una exposición universal. Entonces él construye este Palacio de Cristal para la exposición universal y posteriormente esa área donde iba a ser la exposición universal en Londres se iba a ser utilizada para otra cosa. Entonces la idea que tenían quienes impulsaron el proyecto era fabricar algo que posteriormente sea desmontable. Y si se hacía en hormigón, por ejemplo, no se podía desmontar, lo que tocaba era derrocar. Entonces, Jock Paxton se ideó este sistema como de Legos,
para montar o para hacer todo con acero, posteriormente desmontar y llevarlo a otro lugar. Entonces, en esta época, la incorporación de materiales como el hierro, el vidrio, eh, el aluminio, elementos prefabricados, facilitaban mucho la construcción de estas grandes obras, ¿sí? Pero todo esto se lo debe a la revolución industrial impulsada desde Inglaterra, ¿sí? Por eso se habla de una revolución industrial inglesa. Bueno, con este preámbulo vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, como les decía, a esta clase yo le he nombrado como la revolución industrial y revolución francesa. Esto es el nacimiento del capitalismo. No sé si alguno de ustedes entiende qué significa capitalismo, chicos. Chicos, están ahí. Sí, Arqui, aquí estamos. ¿Qué significa capitalismo? ¿Han escuchado esta palabra? Bueno, el capitalismo es un sistema económico que se basa, sobre todo se basa en el libre mercado, es decir, en la libre oferta y demanda. Si es que yo tengo, no sé, yo estoy en el desierto y vendo Coca-Colas o vendo agua, yo podría, y hay un montón de gente, yo podría poner o imponer mi propio precio, ¿sí? Aquí nace varios conceptos, que es el valor de uso, valor de cambio, pero esta palabra es contraria a lo que antes o al sistema económico que antes existía. El sistema económico previo al capitalismo fue el feudalismo, el colonialismo, eh, básicamente estos dos, ¿no? El feudalismo con las monarquías, que había un señor feudal y siervos de la gleba y ellos eran los que producían para el señor feudal. El colonialismo fue lo que existió en América Latina, bueno, no solo en América Latina, sino en América, en África y en algunas otras partes del mundo, donde existía un rey que era propietario de todo y esta extracción y esta extracción de recursos se iba hacia el rey, era de propiedad del rey. Todos o estos dos sistemas funcionaban en base a una sola persona, que era el dueño del suelo, el dueño eh, de la tierra, y la explotación de la tierra era hacia él. En cambio, el capitalismo se basa en el libre mercado, es decir, en la oferta y demanda. El que tiene recursos empieza a comprar a quien tiene los productos. Pero esto nace gracias a la Revolución Francesa. Sin la Revolución Francesa y que se decrete o el derecho a una propiedad privada, el derecho a medios de producción, el derecho a tener capital propio, no hubiera sido posible. Entonces, por eso es importante que estos dos elementos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial o Revolución Inglesa, eh, hacen que surja el capitalismo, ¿sí? Entendamos que el mercado es una forma de administrar los recursos, ¿sí? Y el capital o el dinero es la fuente para hacer este intercambio, ¿sí? Ejemplo, ustedes van a la tienda, la señora o el señor de la tienda tiene productos y ustedes tienen el recurso. Ustedes intercambian capital por recursos, ¿sí? Eso es capitalismo, básicamente. Dentro del capitalismo también hay algunas características, que primero tiene que haber la presencia del dinero, segundo debe haber capital y tercero acumulación capitalista, ¿sí? Eh, con el dinero se hacen las transacciones financieras, el capital es donde tenemos todos tenemos los recursos y la acumulación capitalista es de estas personas que empiezan a acumular recursos. Esta nueva
o este nuevo sistema económico hace que existan también clases ligadas a las diferentes funciones de esta actividad económica, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, solo como resumen, eh, el capitalismo es un sistema económico y un método social que se basa en los medios de producción privados, nada más. O sea, el capitalismo, entiéndase que el capitalismo se basa en el privado, ¿sí? Sin que haya medios de producción privada, es decir, no estatal, es decir, que no exista medios de producción estatales como existían las monarquías con las fábricas reales. eh, el capitalismo funciona, o sea, mientras haya más privados que produzcan más y de manera eficiente, el capital es más útil, porque el capital crea riquezas y esta riqueza crea fuentes de trabajo, estas fuentes de trabajo crean medios de circulación, los medios de circulación crean medios de acumulación y funciona el sistema, ¿no? Bueno, entonces, haciendo este pequeño paréntesis para que se entienda qué significa capitalismo, hablemos ahora de las pirámides o la pirámide social que se creó en base a este capitalismo, ¿sí? Entonces, nosotros con el capitalismo teníamos, por un lado, la aristocracia, y se crean la alta burguesía, que eran los financistas, los terratenientes, las fábricas de ramas monopólicas. También empiezan a hacer esta nueva palabrita que son los monopolios, es decir, estas personas que tenían, digamos que con el mismo ejemplo, yo estoy en el desierto y vendo aguas. Yo puedo imponer mi propio precio a quien demanda. O sea, no sé, puedo decir que mis aguas cuestan $1, como puedo decir que cuestan $100. Pero si es que empiezo a tener más competidores, es decir, venden 10 personas más agua, empezamos entre nosotros 5 a competir por los precios del uno del otro. Ahora digamos que entre los 5 nos ponemos de acuerdo y decimos el agua cuesta $100. Entonces, independientemente de esto, ustedes pueden comprar a cualquiera de los 5 que les va a costar exactamente lo mismo. Y entre los 5 ya no tenemos competidores. Eso es un monopolio, es decir, que monopolizan los recursos o nos ponemos de acuerdo para vender estos recursos. Sí, empieza también a existir la burguesía media, que son los comerciantes, los manufactureros de ramas no monopólicas, procuradores judiciales, abogados, altos funcionarios, rentistas y propietarios. La pequeña burguesía, que son profesionales liberales, funcionarios, tenderos y pequeños manufactureros. Y el campesinado proletario, que son arrendatarios, aparceros, jornaleros, artesanos urbanos, etcétera, ¿sí? Esto ahora lo llamamos clase alta, a estos dos clase media y a ellos clase baja. Ok, entonces, pero ¿cuáles fueron los efectos de la industrialización en poblaciones y ciudades? Uno de los principales efectos de la industrialización, primero que existe un crecimiento demográfico. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a migrar de lo rural a lo urbano y estas personas empiezan, como es lógico, a tener más recursos, empiezan a ser asalariados, empiezan a tener más recursos. eh, con estos recursos pueden empezar a comprar más o a mover el sistema y también empiezan a tener más hijos, ¿no? Entonces existe un crecimiento acelerado, más de 400 millones de habitantes en 1900. Primero, la causa fue el descenso brusco en la mortalidad. ¿Por qué empieza a haber un descenso brusco en la mortalidad? Porque empiezan a haber o existen más médicos, por ejemplo, existen más vacunas, existen más hospitales, existe un movimiento que le llamamos el higienista, es decir, empieza a haber más higiene dentro de los alimentos.
y empieza a haber una mejor calidad de vida, así como por la mejora de los avances médicos, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, cirugías, medicinas. Y además también existe un aumento de la fecundidad de nacidos vivos en relación con el número de mujeres de edad fértil entre 15 y 49 años. Las parejas también se casan más jóvenes, con menos de 25 años. No sé si es que ustedes han escuchado, tal vez sus abuelitas a qué edad se casaron, por ejemplo, sus abuelitos a qué edad se casaron. Seguramente, pues, posiblemente rondando los 20, 25 años, ¿no? Y muchas veces hasta menor que eso. Mi abuelita creo que a los 14 años se había casado, ¿no? Y adicionalmente existen migraciones interiores e intercontinentales, es decir, de la parte rural a la parte urbana y además de países a países. Por ejemplo, se empieza a poblar bastante Argentina, Brasil, Chile, sobre todo el sur del continente americano, Estados Unidos. Empiezan a llegar alemanes, italianos, asiáticos, de muchos lugares, ¿no? Entonces, migraciones interiores e intercontinentales, con la revolución industrial se concentró la producción. En las ciudades se produce un intenso proceso de urbanización a finales del siglo XIX. El 40% vivía en las ciudades. Este dato es interesantísimo. Ahora se habla que más del 70% de personas viven en las ciudades. Lo que hace que, si es que nosotros lo vemos, el mundo está compuesto por suelo y por océano, digamos. Pero el 3% del suelo a nivel mundial solo es ciudades. Pero de ese 3% del suelo viven el 70% de la población humana, ¿no? Actualmente. En esa época, el 40% vivía en las ciudades. Muchas ciudades prosperan en torno a las fábricas como Manchester, Liverpool y el comercio como Marsella en Francia. Sí, empieza a existir algo que hasta ahora lo manejamos dentro del urbanismo, que le llamamos el rol de la ciudad. Por ejemplo, Manchester y Liverpool eran ciudades fábricas, o donde se producía, o donde se generaba la producción de elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, Marsella era una ciudad comercio, donde se comercializaban mucho estos productos. Habían, por ejemplo, las ciudades puerto, es decir, donde venían o donde llegaban estos productos que se importaban o exportaban. La migración a las ciudades fue masiva y desordenada, con hacinamiento de los pobres y falta de servicios. Eso era muy típico y hasta la actualidad es muy típico. El problema de la informalidad o del crecimiento informal de la ciudad es que crece sin la posibilidad de tener servicios como agua potable, alcantarillado, recolección de basura, transporte. Entonces, sencillamente las ciudades empiezan a crecer más rápido que los servicios que otorgan las alcaldías, ¿sí? Ejemplo también puede ser también, ese ejemplo pudo haber sido también Santo Domingo. Por ejemplo, yo he escuchado que en Santo Domingo apenas me parece que es el 20% o el 30% tiene servicios. Y es decir, que la diferencia posiblemente ya se están dotando servicios, pero siguen creciendo las ciudades. En la segunda mitad del siglo XIX se crean los ensanches, áreas donde vivirá la burguesía y las clases medias. Esto también es algo súper interesante. Por ejemplo, existe el ensanche de París, el ensanche de Barcelona, es decir, reconstituyen las ciudades, se generan nuevas áreas urbanas, pero estas áreas desplazan a la población. Y en estas áreas que son céntricas empieza a existir o empiezan a vivir las clases burgueses, es decir, la gente que tenía recursos. Además del éxodo campesino, tiene lugar las migraciones transoceánicas. Es decir, por ejemplo, en América llegaron un montón de personas o de europeos. Emigran hasta 1870 británicos y escandinavos. Uy, ¿qué fue eso? Bueno, empieza también a ver la sociedad de clases, empieza a ver las clases altas,
Las clases altas son estas personas que tenían muchísimos recursos, eh, en cuanto a, eran propietarios de fábricas. Y estas personas con muchos recursos empiezan a polarizar el poder, empiezan a hacer, empiezan a ser los quienes comandaban, por así decirlo, o quienes encabezaban eh, los poderes, es decir, las clases industriales empiezan a poner presidentes, empiezan a poner alcaldes, empiezan a poner congresistas, etcétera. O empiezan a captar estas personas que tenían esta posibilidad política. Y por otra parte, también las clases sociales empiezan a tener relaciones o relaciones muy fuertes con la aristocracia. Y la aristocracia, de cierta manera, trata de retornar al poder. ¿Sí? La aristocracia, entendamos que la aristocracia es, o siempre la aristocracia ha querido tener siempre ha querido tener este retorno al poder de cierta manera, ¿no? Entonces, en muchos lugares se ¿cuál es la palabra? Empiezan a tener esta relación muy estrecha con esta burguesía o con esta clase alta, sobre todo para mantener de cierta manera su nivel de vida. ¿Por qué es importante mantener su nivel de vida? Porque, bueno, lastimosamente la aristocracia pues no, o siempre tuvo de cierta manera varios privilegios. Privilegios sobre todo en cuanto a lo económico, ¿no? Entonces, el mantener su nivel de vida era algo importante para ellos. Y además, de cierta manera, también esta clase emergente o esta burguesía alta también quería introducirse en estas etapas de poder. Entonces, la sociedad industrial se dividía en clases que se distingue por su posición económica, y eso es hasta la actualidad. La nueva sociedad se caracteriza por la igualdad jurídica y la meritocracia. Sí, no, muchas veces, posiblemente las primeras generaciones tenían mucho de esto, meritocracia, un mérito para llegar, pero las siguientes generaciones, hijos, nietos, tataranietos, sencillamente ya nacieron como clase privilegiada. Es decir, por ejemplo, nuestro actual presidente. Eh, su abuelo fue, sí, su abuelo fue una persona que nace, no sé si han escuchado la vida de Luis Novoa Naranjo. Él era, me parece que era un comerciante, un comerciante de clase baja, un proletario, que empieza a ascender gracias a esfuerzo y trabajo y de cierta manera empieza a generar muchos recursos, empieza a exportar fruta, a hacer varias cosas, pero sus subsiguientes generaciones posiblemente no hubieran hecho lo mismo, ¿no? Yo alguna vez escuchaba que tiempos difíciles crean hombres fuertes y tiempos fáciles crean hombres débiles, ¿no? Entonces, posiblemente ya en las siguientes generaciones no existía tanta meritocracia, porque sencillamente nacían en cuna de oro, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto esta nueva burguesía lo que intentaba era más bien siempre mantener el poder. ¿Y cómo lo hacían? Era a través, o muchas veces a través de la política. Es decir, ellos son los que imponían de cierta manera algunos mandatarios que se subyugaran o que puedan estar alineados a lo que ellos necesitaban. Es decir, por ejemplo, no sé, cobro de impuestos, no sean o sean más flexibles con ellos que con otras personas.
o la modificación, por ejemplo, de ciertas leyes o, por ejemplo, jornadas laborales, ¿no? Ellos o su capital se basa en la fuerza de trabajo de otras personas. Lo que necesitaban es que esta explotación laboral, decirlo, lo digo de forma positiva, esta explotación laboral sea o no sea tan regulada, ¿sí? Pero la desigualdad subsistía, las mujeres siguieron subordinadas a los hombres o a los varones y las clases se diferenciaban por su riqueza. Y eso es hasta ahora, ¿no? Justo lo que estábamos viendo acá. Las clases sociales se diferencian básicamente por la riqueza o por la cantidad de recursos que tienen. Entonces, el siguiente nivel eran estas clases medias. Ahora, bueno, en la actualidad se habla sobre los quintiles, ¿no? 5 estados, la clase media alta, clase media baja y clase baja. Pero en esta parte, o en esta época, era la clase alta, eh, las clases medias y las clases bajas. Entonces, bueno, podemos distinguir entre la clase alta, la clase media y la clase baja. La aristocracia perdió su preeminiscencia, perdió los derechos feudales y pagaba impuestos también. Tuvo que vender sus tierras para mantener su ritmo de vida, pero hasta bien entrado el siglo XIX siguió ocupando los puestos más prestigiosos en la política y la justicia, el ejército y la diplomacia. ¿Cómo lo hizo? Fue gracias a la burguesía, porque empezaron a tener relaciones muy estrechas con la burguesía. De hecho, en esa época era como normal el que los padres eh, casen a sus hijas con, con clases altas, ¿no? O sea, los aristócratas, o se veía, por ejemplo, entre burgueses, se pactaban todavía matrimonios, ¿no? Seguramente hasta ahora posiblemente suceda eso, pero bueno, posiblemente con menos frecuencia. He escuchado que en la India sí lo hacen todavía, es decir, entre burgueses o personas de muchos recursos pactan matrimonios con otras personas de altos recursos. Pero bueno, en esta parte la burguesía se convierte en la nueva clase poseedora de una sociedad industrial. Ellos eran los dueños de las industrias. La burguesía se componía de empresarios, rentistas, de altos funcionarios públicos. Los militares también empiezan a tener una fuerte presencia dentro de la sociedad, sobre todo porque también los burgueses se apoyan o se apoyaban mucho en los militares para tener este control social. Profesionales liberales, eh, es decir, empieza a haber también esta clase emergente de los profesionales liberales. Los burgueses vivían en las ciudades y en los nuevos barrios, sobre todo en los ensanches de las ciudades. Ya vamos a ver lo que son estos ensanches. El urbanismo aquí también se crea o se genera de una manera muy fuerte y empieza a ver lo que hasta la actualidad lo llamamos como gentrificación o segregación social. Los valores o los valores de esta clase también, no todo es negativo, también hay cosas positivas que tenían unos valores predominantes, que era el culto al trabajo, el culto al ahorro, el culto al saber o al conocer. Eh, Existía también mucho culto hacia la exaltación de la familia y del hogar, es decir, a ellos, entre ellos hacían muchos negocios, ¿no? Y tenía su lógica, porque ¿en quién confías más si no es en tu familia? Entonces, de hecho, esto se ve todavía hasta ahora, las famosas empresas familiares. Existe también finalmente
las clases medias y las clases bajas. La clase media o pequeña burguesía, su posición económica y nivel educativo eran superiores a los de las clases bajas, pero inferiores a los de la alta burguesía y la aristocracia. En un grupo compuesto por artesanos, pequeños comerciantes, puestos intermedios de la administración y del ejército, propietarios rurales y profesionales, ahorraban e intervenían en la educación de sus hijos para facilitarles el ascenso social. Esto también era algo muy importante. Cuando hablamos de profesionales liberales, la clase media trabajaba mucho, sobre todo para que sus hijos suban o tengan un ascenso social, al menos hacia una clase alta, ¿no? O mantenerse al menos en una clase media. Ellos ahorraban sobre todo para la educación de sus hijos. Finalmente tenemos la clase obrera, que trabajaba en las fábricas, y los marxistas lo definían como proletarios. Su trabajo era poco cualificado, escasos salarios en largas jornadas, muchas veces hasta de 12 horas en ambientes insalubres, sin seguridad social, paro o jubilación. Esto de la seguridad social, el paro, la jubilación, nacen posteriormente a muchas luchas obreras. De hecho, en esta época se crean los movimientos obreros o los movimientos sindicales. Sí, sus hijos apenas recibían instrucción, pues empezaban desde niños a trabajar. Ello limitaba las posibilidades, perdón, de un ascenso social. Generalmente esta clase eran comerciantes y esta clase eran asalariados, pero no eran asalariados profesionales, sino eran asalariados con una escasa educación, sobre todo porque o estas personas desde muy temprana edad empezaban a trabajar. Posteriormente, gracias a los movimientos obreros o a las luchas laborales, se empieza a controlar la existencia del trabajo infantil. No significa que hasta ahora no exista el trabajo infantil, de hecho existe el trabajo infantil, pero posiblemente ya en menor cantidad, ¿no? De lo que existía en esta época. Los campesinos seguían siendo la mayoría de la población pese a la industrialización. Recordemos que en esta época el 40% de personas vivía en las áreas urbanas. La mayor cantidad vivía en área rural. Entonces los campesinos todavía seguían siendo la mayor cantidad de personas en en esta época de la historia. Y ellos se dividían en pequeños propietarios y en grandes propietarios. Estos grandes propietarios se podría decir que tenían esta posibilidad de este ascenso social, pero muchas veces terminaban siendo campesinos, es decir, no tenían un acceso a educación por no estar cercanos a lugares educativos. Sobre todo porque las áreas educativas estaban o muy alejadas o estaban generalmente en la urbe. Entonces lo que hacían estos, estos grandes propietarios era trasladar a a sus hijos hacia la ciudad, ¿no? En Europa había muchos latifundios, existían muchas o suelo que era de una sola persona y que contrataba jornaleros o campesinos sin tierra, también con sueldos muy bajos. Y hasta cierto punto todavía existía esta forma de feudalismo, ¿no? De hecho, en Ecuador nace esto de no sé si es que han escuchado los huasipungos. Eh, Hay hasta un libro que es del huasipungo, que es esta forma de explotación social a través del trabajo.
Pero bueno, posteriormente esto se empieza a perder, sobre todo porque estos campesinos empiezan a migrar a las ciudades por la necesidad de mayor trabajo, ¿no? De hecho, hay ciudades, por ejemplo, aquí en Ecuador hay ciudades que se basan en esto. Y me parece que también Santo Domingo tiene mucho en esto, ¿no? Santo Domingo hay muchas personas del Carchi, de Loja, porque hubieron sequías o hubo algunos problemas en sus ciudades y empiezan a buscar nuevos lugares para poder hacer esta explotación de suelo. Seguramente, o hay lugares, por ejemplo, en el oriente, donde, por ejemplo, Nueva Loja, no sé si es quien ha escuchado, Nueva Loja ¿por qué es Nueva Loja, no? Porque hay muchas personas que de Loja se trasladaron al oriente y fundan Nueva Loja. Bueno, el movimiento obrero son las iniciativas colectivas que se lleva a cabo los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones laborales y políticas. El movimiento obrero termina siendo un producto del marxismo. No sé si es que han escuchado el marxismo, chicos. ¿Están ahí, chicos? O ya se me durmieron. Sí, Arqui. ¿Qué han escuchado sobre el marxismo? Yo en lo personal no sé si alguien más lo habrá escuchado. Bueno, el marxismo primero le debe su nombre a Karl Marx, que era un economista. Y él a lo largo de su vida sostiene que en la historia, o en la historia humana, siempre ha habido esta lucha de clases. Y en la época industrial no fue la excepción. Existía esta lucha de clases entre la burguesía, que eran los medios o los dueños de los medios de producción, los que tenían las fábricas y el capital, y los obreros, quienes tenían la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, para hacerles corto la idea, Marx defendía la intervención de las organizaciones o de los partidos obreros o de los movimientos obreros y se crea también o se empiezan a desarrollar los partidos socialistas, ¿sí? Eh, por otro lado, también habían los anarquistas que se oponían al Estado y aspiraban sustituir por una asociación voluntaria de personas. Los anarquistas también rechazaban la política, los partidos políticos, es decir, era como o aspiraban, ¿no? Como una nueva revolución francesa, pero en contra de los estados actuales, ¿no? Pero bueno, Marx era quien defendía a estos partidos obreros. Entonces nacen también los movimientos marxistas. Bueno, el movimiento obrero son iniciativas colectivas que llevaban a cabo los trabajadores asalariados. Asalariados, recuerden que eran las personas que ganaban un salario o un mensual para mejorar sus condiciones laborales y políticas. Las primeras protestas son acciones de sabotaje contra las máquinas y las propiedades de los empresarios. Es el movimiento ludita. Eh, la persecución el movimiento ludita es como se llamaba este movimiento. La persecución del ludismo llevó a la ejecución de sus participantes y a la prohibición de los sindicatos. No sé si es que han escuchado esta palabra, los sindicatos o los sindicatos obreros. Actualmente existen varios sindicatos, ¿no? No sé si es que han escuchado, recientemente nomás hubo un paro que no tuvo tanta fuerza, que era del FUT, este es el Frente Unitario de Trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores son sindicatos, ¿no? O es de esta aglomeración, varios sindicatos en un solo frente obrero. Entonces, en esta época se empieza a prohibir los sindicatos y será a partir de 1824 cuando se restaure la libertad de asociación y se crean los sindicatos.
En América Latina hay varios sindicatos, solo, no sé, por ejemplo, el municipio de Santo Domingo seguramente tiene la gente que barre, por ejemplo, la ciudad, o los que repavimentan la ciudad, que trabajan para el municipio, son personas de Código del Trabajo, se llama aquí, o sindicalistas, ¿sí? Pero bueno, el instrumento de lucha era la huelga, porque si estamos hablando que había por un lado los burgueses, que eran los dueños de las fábricas, del capital de trabajo, y por otro lado los proletarios, que eran dueños de la fuerza de trabajo, la única forma de poder contrarrestar era con lo que se tenía, que era la fuerza de trabajo. Y la para o la huelga es el paralizar las actividades o el cesar la producción, como quien lo dice, ¿no? Y esta huelga lo que trataba de hacer era la mejora de las condiciones laborales y salariales. Pero el convencimiento de que sin cambios políticos no podría mejorar las condiciones les llevó a pedir el sufragio universal para desde la realización de las leyes, el Parlamento poder cambiar las condiciones de explotación, y será el movimiento cartista, ¿no? Y ahí se crea un nuevo movimiento. Bueno, las ideologías del movimiento obrero, marxismo y anarquismo surgen antes de las revoluciones de 1848, que eran otras revoluciones que se dio por los partidos de trabajadores. En esta época, los proletarios trabajaban hasta 12 horas diarias, posiblemente sábados, domingos, es decir, no tenían chance a descansar. Entonces, esto lleva, y sobre todo también no había, por ejemplo, hubo un movimiento obrero de mujeres, porque las mujeres tienen otras condiciones laborales, si bien es cierto, eh, todos deberíamos ser iguales, pero, perdón, sí, deberíamos tener igualdad y equidad, pero dentro de la equidad las mujeres tenían otras condiciones, no podían ser tratadas igual que a los hombres. Entonces, sobre todo por cuestiones de embarazo, de lactancia. Entonces, las mujeres querían o necesitaban otras condiciones. Entonces, se llevaron varios movimientos internacionalistas de obreros que llegaron a huelgas, y estas huelgas, o gracias a estas huelgas, se dieron muchas matanzas hacia los pobres obreros. Y estas matanzas, si es algo negativo, surgió como algo positivo. Se empieza a crear leyes para el trabajo. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a huelga, los obreros tienen derecho a huelga, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a enfermedad, tienen derecho a fines de semana, a trabajo no más de 8 horas diarias, etcétera. Las mujeres tienen derecho a tener eh, un cese de trabajo posparto, tienen derecho a lactancia a sus hijos, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahora también se habla de una nueva equidad, ¿no? El mismo hecho de tener la misma cantidad de hombres trabajando que la misma cantidad de mujeres, si es que nosotros vemos, por ejemplo, en las cuestiones no solo laborales, sino políticas. Actualmente, si es que tienes un alcalde hombre, la vicealcalde tiene que ser mujer, o viceversa, ¿no? Si es que hay una alcaldesa, tiene que el alcalde, perdón, el vice, debería haber un vicealcalde. Igual es en la parte presidencial, ¿no? Si es que hay un presidente, tiene que haber una vicepresidente o viceversa. Si es que hay una presidente, tiene que haber un vicepresidente. Bueno, entonces el movimiento obrero. Las internacionales obreras son organizaciones obreras. eh, Esperemos un segundo.
Entonces, las internacionales obreras son organizaciones obreras del mundo que intentan unir estas fuerzas mediante el internacionalismo proletario o la unión de todos los obreros. En 1864 se funda la AIT, que es la Asociación Internacional del Trabajo, bueno, que después o posteriormente desaparece por divisiones entre marxistas y anarquistas, y se crea la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que esa hasta la actualidad funciona. En 1889 se funda la Segunda Internacional, integrada por partidos socialistas. Las luchas de la Segunda Internacional serían por conseguir jornadas de 8 horas. Con ellas surge algunos de los símbolos de identidad del movimiento obrero. Esta imagen yo les traje, sobre todo para que ustedes se den cuenta, estos son niños, niños de seguramente de no más de 12 años, que trabajaban en las fábricas de carbón o en las fábricas de extracción de carbón. Entonces se puede ver, por ejemplo, en sus caritas esos rostros sucios, ¿no? Del carbón que explotaban. Esto muchas veces, estos niños, estos pobres niños, no llegaban muchas veces a una edad no mayor a los 35 años o 30 años, sobre todo porque tenían problemas por la explotación del carbón, tenían problemas eh, respiratorios, en otros casos problemas oculares, en otros casos problemas de la piel. Pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? Ese era el problema. Bueno, con esto yo creo que ya hemos visto o hemos hecho un recorrido y entendido lo que es o lo que fue la Revolución Industrial más la Revolución Francesa, que cambia completamente el panorama de la sociedad, cambia completamente a la sociedad. Previo a estas dos revoluciones, la una, la Revolución Francesa, que fue una revolución social, un estilo de guerra civil, y revolución política, más sumada a la Revolución Industrial o Revolución Inglesa, que fue más bien una revolución tecnológica y laboral, se crea el capitalismo. El capitalismo lo que empieza es a generar nuevos medios de producción, nuevas formas de producción. Estas nuevas formas de producción crean eh, nuevos procesos productivos. Estos procesos productivos cambian la construcción, cambian completamente la construcción y la construcción se cambia o la arquitectura se cambia a través de la construcción. Es decir, la arquitectura empieza a tener nuevos productos o nuevos materiales como para poder generar nueva arquitectura. Adicionalmente, en esta parte o en esta época se empieza a crear mucha ciencia, la sociedad empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y estas cosas empiezan a hacer que la arquitectura también se modifique. Uno de estos, no sé si llamarlo descubrimiento, termina siendo, pero sí termina siendo un cambio cultural, es el movimiento higienista. No sé a qué se les viene con movimiento higienista a la mente, pero es un movimiento de higiene. Empieza a darse cuenta o se empieza a ver que, por ejemplo, el uso de agua potable o el uso de los desechos o desperdicios que nosotros producimos como seres humanos, se empieza a ver que son incompatibles con algunos elementos con la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el baño que antes de esta época lo teníamos, lo que hablábamos, alguien preguntó el día sábado sobre los baños, que todos estos desechos iban hacia el suelo. Se empieza a pensar en esto, ¿no? Y se empiezan, por ejemplo, a hacer unos pozos para que todo lo que salía del baño, del excusado, del inodoro, se entierre, o sea, vaya bajo suelo, para que no existan estos animalitos o roedores que empiecen a consumir esto y nos empiecen a enfermar.
Y así varias cosas. Por ejemplo, antes el mismo hecho del vidrio era carísimo. Entonces se tenía, por ejemplo, unas ventanitas chiquititas. Entonces, cuando el vidrio se empieza a producir de forma fuerte o de forma industrial, los costos bajan. Los costos bajan increíblemente, entonces se podía tener ventanas ya más grandes, ¿no? Estas ventanas más grandes ayudaban mucho a la iluminación, a la ventilación. Los lugares o la arquitectura o los espacios eran mucho más iluminados y ventilados. Entonces, esta ventilación ayudaba a que no exista o a que haya un intercambio permanente del aire. Este intercambio permanente del aire hacía que ya los virus no se concentren en un solo lugar, virus, gérmenes, bacterias no se concentren en un solo lugar y como entran, salen, ¿no? Entonces, ayuda mucho este movimiento higienista a cambiar el panorama de la arquitectura y la arquitectura empieza también a haber un cambio cultural, ¿sí? Por otro lado, también, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, las cocinas anteriormente se cocinaba a través de la quema de leña o de la quema de carbón. Y las cocinas, claro, por la producción de humo que generaba esto, tenían que ser apartadas. A partir de esta época que se empieza también, o de la segunda revolución industrial, que se empieza a explotar el petróleo y el gas, ya las cocinas ya no tenían la necesidad porque ya no quemaban tanto o ya no generaban tanto humo. Se empieza a incorporar dentro del hogar, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, mi abuelita sí tenía una casa antigua, y la cocina era en un lado, los dormitorios eran en otro, los baños en otro, la sala en otro. Entonces, claro, ya se empiezan a unificar completamente estos ambientes, y estos ambientes lo que hacen es que ya se empiece a generar una nueva necesidad o se empieza a generar la necesidad de una nueva arquitectura. Porque ya no tenemos esta necesidad de tener los ambientes aislados, estos ambientes más bien que producían recorridos largos. Ya no tenemos esa necesidad. Ahora ustedes tienen el dormitorio al lado del baño, por ejemplo, o la sala y el comedor al lado de la cocina. Antes la sala era un dormitorio o un cuarto. Por otro lado tenían la cocina porque producía humo, producía gases, entonces donde se cocinaba no podía estar cercano a los dormitorios donde se duerme. El baño también, que era un lugar de contaminación, tenía que estar alejado. Entonces, ahora, como gracias a las nuevas tecnologías, estos elementos se empiezan a unificar. ¿Sí? Y bueno, ya para ir cerrando lo que les decía, aunque esto ya lo hicimos, más bien les traje esto para que el día sábado vamos a hacer, es una presentación rapidísima de lo que ustedes hicieron el anterior sábado. Es algo súper rápido, súper fácil, es de exponer lo que ustedes ya hicieron. No sé si es que algunos chicos, alguno tiene alguna inquietud sobre esto, por favor, me la confirman. Chicos, ¿están ahí? No, Arqui. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, Sí. lo que les voy a pedir es que lleguen temprano el día sábado para hacerlo esto rápido, por favor. Quisiera esto hacerlo rápido como para ya poder cerrar lo que fue Revolución Francesa y Revolución Industrial. Y, y pues como que no retomar los mismos temas. Eh, por eso les pido más bien que no se demoren, lleguen pronto y hacemos este ejercicio rápido para poder continuar con las clases, porque ya a partir de la siguiente clases ya vamos a empezar a ver lo que fue la arquitectura de hierro o la arquitectura industrial, ¿sí? Chicos, ¿me escucharon? Listo, Arqui. Bueno, no sé si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la clase.
chicos? No, Arqui. Bueno, entonces lleguemos hasta aquí. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo. Ah, el jueves tenemos clases, ¿no? Sí, Jueves tenemos clases. Entonces nos estaremos viendo el día jueves, ¿sí? Ya empezaremos con arquitectura industrial, perdón. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Ya les paso la Ya, grabación. hasta luego, arquitecto. Nos vemos, chicos. igualmente, Arqui. Cuídense, se les quiere mucho. Chao, chao.